persona que es la primera vez que va al gimnasio y es una persona que es como flaquita, como que no tiene mucha experiencia, ¿cierto? Y le dice, bueno, hay unas mancuernas de 10 kilos. La mancuerna es de 10 kilos. Vamos a poner a estas dos personas a hacer 3 series de 15 repeticiones. O sea, a levantar las mancuernas 15 veces en 3 series de repeticiones. Y le dice, ¿quién logrará hacer todas las repeticiones? ¿El flaquito o el tipo más fornido? ¿Por quién apostarían ustedes? Digamos que van a apostar 50,000 pesos. El flaquito, profe. ¿Y por qué por el flaquito? Por el más fornido, porque tiene más fuerza para realizarlas. Un compañero dice el más fornido porque tiene más fuerza, dice, listo. ¿Y el que dijo el flaquito, por qué por el flaquito? Porque le tiene esperanza, bro. Por esperanza, ¿no? Por esperanza, más bien como porque estoy casi seguro que no lo logra, entonces más bien como para darle... Sí. ¿Por qué más? ¿Quién más? ¿Quién más dice que por la persona, digamos, por el flaquito sin experiencia o más bien por el fornido que lleva años en el gimnasio? Profe, puede que, pues, yo he visto a muchachos flacos que tienen muchísima más fuerza que uno. Y pues yo iría también por el flaquito porque como no tiene tanto peso corporal, entonces pues puede lograr hacer ese tipo de cosas. Pues ya de pronto el formido lo puede hacer porque ya tenga experiencia o algo, pero le puede costar. Cambio el flaquito, pues puede que sí le cueste, El flaquito tiene más pero movilidad por ser flaco. El flaquito tiene más movilidad por ser flaco. ¿Y entonces ustedes apostarían 50,000 pesos al flaquito? ¿Por qué no? No, son 50,000 pesos. 50,000. El flaquito, eso de movilidad no tiene nada porque es el que las termine, no el que las termine más rápido. O sea, ¿qué probabilidad tiene que alguien que sí vaya a un gimnasio las termine a uno que pues hasta ahora está llegando? Pues uno tiene más posibilidades el fornido. El fornido, ¿no? Tal vez su experiencia, sí, ok, perfecto. Bien, ahí tenemos diferentes experiencias y diferentes, digamos, opiniones. Seguramente algunos dirán, no, pero yo conozco un amigo cotero que ese man levanta lo que sea, ¿cierto? Entonces otro dice, no, yo tengo un amigo que es súper fornido que no levanta nada. Realmente, pues obviamente hay diferentes condiciones, pueden ocurrir ciertas particularidades, pero de manera general, si uno tuviera que apostar su dinero y uno sabe que una de las personas pues se ve más fornida y tiene más experiencia porque uno lo sabe, y otra persona de pronto es nueva en el tema de levantar pesas, de pronto se lesiona, de pronto no tiene la suficiente potencia. Entonces uno dice, no, yo apostaría realmente por el fornido. ¿Por qué razón? Pues porque es una apuesta un poco más segura, ¿no? Las otras como que estaríamos suponiendo que de pronto se cansa menos, que de pronto el flaquito es más por darle esperanzas, que de pronto tiene más movilidad, pero el otro es como una apuesta más segura. Y esa apuesta, eso que nos hace apostar más seguros por el man más fornido, por el man, digamos, como con más experiencia y que se le ven los músculos como más grandes, es precisamente con el concepto de potencia. Cuando nosotros lo vemos más grandes, asumimos de una que el tipo tiene más potencia, ¿cierto? ¿Por qué tiene más potencia? Pues porque si es muy fornido, seguramente hizo ejercicio para llegar a ser fornido. O sea que ha hecho muchas repeticiones. Entonces, si el ejercicio es hacer repeticiones, pues seguramente el tipo tendrá experiencia en eso. Ya otra cosa es si les decimos, no, pues agárrense a puños, pues ahí sí, esa es otra cosa, porque eso ya requiere otras habilidades. Pero hacer repeticiones en el gimnasio, pues yo creo que de pronto es más seguro el que tiene más potencia. Y el que tiene más potencia normalmente se define por la persona más grande, o sea, la que tenga más músculos. Eso es lo que determina su potencia. En el caso, por ejemplo, de las motos, si alguno de ustedes maneja moto, le gustan las motos, ¿qué moto tendrá más potencia? ¿Una moto de 1500 centímetros cúbicos o una de 100? Algunos compañeros me decían, no, la de 100, profe, porque en las primeras velocidades entonces uno puede acelerar, no sé qué, entonces una RX 100 tiene buena potencia. Realmente, a largo plazo, ¿cierto? El motor de una moto de 1500 es más grande. Entonces eso hace que permita la entrada de más aire y hace que la combustión sea más potente. Entonces el motor de 1500 es más potente. Lo que pasa es que si usted sabe manejar moto, tal vez pueda tomar una moto de 100 centímetros cúbicos y realmente sacarle mucha potencia, o sea, dependiendo de cómo la acelere y todo, pero entonces lo que tiene que hacer ahí es como una experiencia con el manejo de la moto.
La moto más grande generalmente tiene más potencia. El tamaño determina la potencia. Un tren, por ejemplo, es más difícil de frenar que una moto. Una moto de pronto se estrella con una bicicleta y yo he visto estrellones en las cuales la moto se estrella con la bicicleta y los dos salen para porrar. Si un tren se estrella con la bicicleta, les aseguro que el tren no se va a descarrilar. Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene más potencia. ¿Y por qué tiene potencia? Porque tiene más tamaño. El tamaño está determinado, la potencia más bien determina su tamaño. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es algo que podemos ver de manera más o menos general. En electricidad, por ejemplo, si yo tengo dos televisores que tienen la misma tecnología, que son hechos el mismo año, que son hechos bajo las mismas construcciones, bajo los mismos procesos de fabricación, pero uno es más pequeño que el otro, por ejemplo, uno es de 14 pulgadas y el otro es de 60 pulgadas, el de 60 pulgadas va a consumir más energía. O sea, tiene más potencia. ¿Por qué razón? Pues porque es más grande. Entonces necesita más LEDs para iluminar, necesita más energía para poder prender sus circuitos, ¿cierto? En cambio, el chiquito necesita menos energía. ¿Listo? ¿Sí es claro o están en desacuerdo? ¿Ustedes qué creen? Claro, claro. ¿Cierto? Como les digo, claro que hay algunas particularidades. Entonces, con los ejemplos que yo pongo, claro, me dicen, no, pero profe, yo conozco tal caso y tal otro. Claro que sí puede pasar. Pero de forma general, la potencia está determinada por el tamaño, porque la potencia es la capacidad para ejercer un trabajo. Por ejemplo, en el caso del tren, el tren es más difícil de parar en cuanto más grande sea. Un tren más chiquito es más fácil de parar, un tren más grande es más difícil de frenar. De hecho, los trenes tienen un sistema de frenos que requieren un tiempo largo para poder frenar. Usted frena y el tren sigue derecho como 300, 400, 500 metros algunos. ¿Por qué razón? Porque son muy difíciles de frenar, porque son muy grandes, tienen mucha masa. ¿Listo? Eso hace que tengan mucha fuerza, tienen mucha inercia, entonces tienen más potencia. Ahora, volviendo al ejemplo del tipo del gimnasio, usted coloca a las dos personas a hacer así con las pesas, ¿no? A hacer, digamos, los martillos, las repeticiones con los bíceps, que se llaman martillos, ¿no? Entonces hacen martillos intercalados, están ahí infelices. Y a la tercera serie, ya por allá a la 10ª repetición de la tercera serie, entonces usted ya ve que el fornido está allí sudando. Y si usted de pronto se lo mira con atención, ya se pone como rojo, ¿no? Eso quiere decir que él está disipando energía en forma de calor, se está acalorando. Entonces, cuando su potencia que tiene, digamos, él todavía no ha alzado pesas al principio. Entonces tiene una potencia que usted determinó por el tamaño de sus músculos. Cuando empieza a alzar pesas, él ya comienza a trabajar en una energía, a hacer un trabajo con esa potencia, es decir, pone su potencia. Porque al principio solo era fornido, solo se ve fornido, o sea, solo tiene potencia, pero todavía no ha hecho nada. Cuando comienza a hacer ejercicio el tipo, entonces ya comienza a realizar un trabajo. Y cuando realiza el trabajo, él comienza a quemar una energía. En el caso de los seres humanos, la energía normalmente se cuenta en calorías. Entonces él comienza a quemar calorías, ¿Listo? Cuando quema calorías, entonces, él comienza a disipar la energía, a disipar esas energías. ¿Cómo las disipa? Las disipa en forma de sudor, las disipa en forma de calor, por eso su cuerpo se calienta. Entonces, fíjese que cuando usted pone esa potencia a trabajar, lo que hace es consumir energía y esa energía se disipa en una forma que puede ser aprovechable o no. Por ejemplo, en el caso que veíamos al principio de la clase, en el caso de la estufa, los elementos resistivos, cuando reciben la energía eléctrica, la disipan en forma de calor o de luz. En el caso, por ejemplo, de la estufa, ese calor es aprovechado para calentar alimentos, entonces es un calor aprovechable. En el caso de la bombilla que les mostraba, la energía es disipada en forma de luz, entonces esa energía es aprovechada para iluminar. Entonces la energía puede ser aprovechada. En el caso de esa persona, él también quema la energía, ¿cómo? Haciendo el ejercicio, o sea que la quema en forma de movimiento. Está haciendo un movimiento, entonces él está consumiendo ahí una energía que está perdiendo su cuerpo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, la potencia allí se define como la capacidad para desarrollar un trabajo. ¿Listo? Desde el punto de vista eléctrico, la potencia es igual a la tensión por la corriente. Esta ecuación que vemos allí, que tienen ustedes allí en sus pantallas,
es lo que se llama la ley de Watt o la ley de Watt. Que pues se llama así porque se la inventó, o la descubrió, o la desarrolló un señor James Watt, ¿cierto? Entonces, esta ley aquí es otra herramienta que tenemos para solucionar ecuaciones. Y como es solo una ecuación, yo podría despejar cualquiera de estos términos para obtener más ecuaciones. Por ejemplo, si despejo la tensión, entonces sería la tensión es igual a la potencia sobre la corriente. Ya tengo otra ecuación. Y si despejo la corriente, me queda la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. O sea que yo de aquí puedo sacar 3 ecuaciones, igual que hice con la ley de Ohm. Entonces yo ya tengo 6 ecuaciones en mi caja de herramientas. 6 ecuaciones de las cuales yo puedo echar mano a la que necesite. ¿Listo? La potencia, compañeros, se mide, o más bien la unidad de medición de la potencia es el vatio. Vatio, ¿listo? Y el vatio, el símbolo del vatio es la letra W mayúscula. ¿Listo? El símbolo de la potencia es la letra P. Bien. Profe, Sí, señor. entonces para hallar la potencia se puede multiplicar, ¿cómo se llama esto? El voltaje por lo otro, profesora. Se me olvidó el nombre del otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dale la fuerza, dale la fuerza. El voltaje por la intensidad, profesor. Correcto. O la tensión por la corriente. Correcto, es lo mismo. Así es. Sí, señor. Eso, profe. Gracias. Eso es correcto. ¿Listo? Bien. Si yo, por ejemplo, cojo aquí la tensión, la despejo aquí en términos de la potencia, me queda tensión es igual a potencia sobre corriente, perdón. Y luego cojo esa tensión y voy y la llevo y la despejo en la ley de Ohm. Entonces yo obtengo unas fórmulas que se llaman las fórmulas derivadas, que son estas que estamos viendo acá. La potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia, y la potencia es igual a la corriente al cuadrado sobre la resistencia. Es decir, yo ya tengo 2 ecuaciones más. Y de estas ecuaciones yo puedo despejar lo que yo quiera. O sea, yo de aquí puedo despejar la tensión, o puedo despejar de aquí la corriente. O sea que de cada una de estas yo tengo otras 3 ecuaciones de cada una. Eso quiere decir que ya tenemos 12 ecuaciones distintas, de las cuales podemos echar mano cuando queramos. ¿Listo? Estas ecuaciones ustedes las pueden digamos, despejar cuando quieran, o se las pueden aprender. Yo me las aprendería. De hecho, de todas maneras son sencillas. Señor. Por allí alguien me O sea, en pocas palabras. Sí, yo. En pocas palabras, como tal, en la primera ecuación que Sumacé nos está mostrando que P es igual a V por I, ¿cierto? Entonces, Sí. estás conociendo el voltaje y la corriente. Sí. En las que Sumacé nos está mostrando ahorita, que es P es igual a R por I al cuadrado, o creo que es al contrario, así es al contrario. Entonces, sí, o también se puede así, no importa el orden. En O las obligatoriamente tiene matemáticas, que primero ir al en el cuadrado. producto, es decir, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo decir I cuadrado R, o puedo decir R por I cuadrado, da igual. Ah, vale, listo. Entonces, es cuando conocemos la resistencia y la corriente, es cuando conocemos esa, ¿cierto? Y en las otras, o sea, P es igual a V al cuadrado sobre R, entonces ya nosotros estamos conociendo el voltaje y la resistencia, ¿verdad? Esa es una muy buena, un muy buen criterio, compañero. Muchas gracias por indicarlo ahí a los demás. Y es que, como usted tiene una caja de herramientas, es decir, tiene muchas ecuaciones de las cuales puede escoger, usted escoge la que mejor se le acomode. Porque si usted va a clavar una puntilla, pues usted no la va a clavar con un alicate, porque de pronto se lastima, ¿cierto? Lo mejor para clavar una puntilla es un martillo. Entonces usted escoge el martillo. Si usted tiene 2 magnitudes conocidas y una desconocida, pues mejor escoja la ecuación que se le acomode inmediatamente. Entonces, si usted conoce la tensión, conoce la resistencia y necesita la potencia, pues utilice esta expresión que le relaciona la tensión que ya conoce, la resistencia que ya conoce y en términos de la potencia que necesita. Porque si usted utiliza esta, pues la corriente no la conoce, entonces ahí le falta. Entonces tendría seguramente que averiguarla por otro lado. Sí se puede, pero utilice lo más sencillo, lo que le quede más sencillo. Para ejemplificar un poco lo que dice el compañero, vamos a hacer este ejercicio que está acá. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente. Vamos a calcular la potencia
de una bombilla, vamos a calcular la potencia de una bombilla de 529 ohmios. Si la bombilla se conecta a una tensión de 110 voltios. Calcular la potencia de una bombilla de 529 ohmios si se conecta a una tensión de 110 voltios. Hagámoslo. Hagámoslo cada uno en sus apuntes y me colocan la respuesta allí en el chat. ¿Listo? Tomémonos allí 30 segundos para hacer ese ejercicio. Bien, miremos entonces cómo vamos allí con las respuestas. Allí algunos compañeros ya indicaron. Dice el compañero Cristian, en pocas palabras el tamaño se importa. Bueno, en cuestión de la potencia, sí señor. Pero a veces se necesita menos potencia. Muy bien, Juan Miguel dice, lo que importa es la potencia. $22.87, están diciendo la mayoría, 22.87 vatios. Listo, compañeros. ¿Necesitan más tiempo o verificamos el ejercicio? Demos unos segunditos más. Bien, hagámoslo entre todos. Entonces, mucha atención acá, compañeros. Lo primero que hacemos es identificar la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el interrogante? Y el interrogante es la potencia. Entonces, vamos a averiguar la potencia. ¿Listo? Lo que tenemos la tensión y tenemos la resistencia. Entonces, hay dos caminos para lograrlo. El primer camino es el más sencillo. Es reemplazar en la fórmula más adecuada. Como nosotros necesitamos la potencia y tenemos la tensión y la resistencia, entonces utilizamos la fórmula que me relaciona a los tres, que es esta que está acá. Potencia es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Listo? Si reemplazamos allí 110 al cuadrado sobre 529, obtenemos 22.87 vatios. Fácil, ¿cierto? Sí les dio así la mayoría. Bien. Ahora, existe otro método y es haciendo un paso adicional. Como la ley de Watt me dice, que la potencia es igual a la tensión por la corriente, entonces yo necesito la tensión y necesito la corriente para aplicar la ley de Watt. En este ejercicio solo tengo la tensión, la corriente no. Entonces lo que hago es averiguar primero la corriente utilizando la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, ¿cómo averiguo la corriente utilizando la ley de Ohm? Como tengo la tensión y la resistencia, puedo averiguar la corriente.
La corriente, según la ley de Ohm, es igual a la tensión sobre la resistencia. Eso lo vimos al principio de la clase. Entonces, serían 110 sobre 529. Eso me da 0.207 amperios. ¿Listo? Da un número más largo, pero ahí lo truncamos a 3 cifras decimales. Ya me dio la corriente. Ahora puedo utilizar la ley de Watt. La ley de Watt dice, la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces sería la tensión 110 voltios y la corriente ya la averiguamos 0.207 amperios. Si multiplicamos esos dos me da 22.87 vatios. Fíjese que la respuesta es la misma. Lo que pasa es que aquí hago un paso más, hago más cuentas. ¿Listo? Entonces depende. Yo puedo utilizar lo que yo quiera. Los dos caminos son correctos, ¿cierto? Solo que este es un poco más corto. Pero a veces es difícil aprenderse esta fórmula. En cambio, estas dos fórmulas son un poco más genéricas, porque esta es la ley de Ohm y esta es la ley de Watt. Preguntas, compañeros, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Si les dio o no les dio? ¿Muy difícil? ¿Tienen ganas de pronto de sentarse en la ducha y acurrucarse y llorar? ¿O más bien de pronto de celebrar? Pero me pareció fácil. ¿Cómo así que acurrucarse y llorar? Ah, no, que le pareció fácil. A ver, sí. Listo, bien. ¿Quién más tiene alguna opinión? Sencillo, ¿no? Realmente es tener muy claro el concepto, cuáles son las magnitudes, cuáles son las unidades, cuáles son las magnitudes que están allí, digamos, interactuando en el problema y escoger la herramienta adecuada, es decir, escoger la ecuación necesaria utilizando las unidades de forma adecuada. ¿Listo? Miremos este otro ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Cuál es la potencia de una plancha conectada a 120 voltios con 20 amperios de corriente? ¿Cuál es la potencia de una plancha conectada a 120 voltios con 20 amperios de corriente? ¿Listo? Por favor, denme la respuesta allí en el chat. Démenla en vatios y démenla en kilovatios. Las dos respuestas, que son iguales, ¿no? Solo que una está expresada en vatios y otra en kilovatios. Escríbanme las dos. Les vuelvo a poner ahí. Pues, Sí, correcto. eso te iba a decir. Listo, listo.
Bien, veamos entonces cómo tenemos ahí, tenemos una respuesta, solo una respuesta, ¿cómo van los demás? ¿Damos un poquito más de tiempo? Unos segunditos más, compañeros. Solo hay una respuesta allí en el chat. Bien, miremos entonces quién más tuvo la oportunidad. Y hay otra respuesta. ¿Cómo les fue a los demás, compañeros? Bien, ya tenemos 3 respuestas. Entonces, vamos a verificarlo entre todos e identificamos cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Bien. Es una aplicación directa de la ley de Watt, ¿cierto? Porque nos preguntan la potencia, nos dan la tensión y nos dan la corriente. Entonces, la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿cierto? La pregunta es la potencia, la tensión es 120 voltios y la corriente 20 amperios. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, reemplazamos en la ley de Watt, la potencia es igual a 120 voltios por 20 amperios y eso me da 2.400 vatios, 2.400 vatios. Para expresarlo en kilovatios, debo dividir en 1000, entonces me queda 2.4 kilovatios. ¿Listo? Esta es la respuesta, compañeros. ¿Cómo les fue? Ahí está el procedimiento. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Bien, Luis Alfonso creo que nos dio la respuesta, pero en vatios, le faltó la respuesta en kilovatios. Sí, sí, señor, me falté en kilovatios. Bien, recuerden entonces que allí debemos practicar mucho cómo manejamos los prefijos, para que no nos vayamos a confundir, ¿listo? Para que nos quede fácil y cada vez que vamos avanzando, eso va quedando un poco más intrínseco, es decir, lo vamos a manejar de una manera mucho más natural. Preguntas, compañeros, preguntas hasta acá. Profesor, ¿cómo hace para ser tan guapo? ¿Cómo le digo yo? Pues aparte de mantener la tranquilidad y la disciplina, yo creo que tiene que ver con juicio y disciplina. Entre más juiciosos y disciplinados sean ustedes, más guapos se van a poner. ¿Listo? Entonces, entre más juiciosos se van a poner más guapitos. Bien, sigamos entonces con el tema de la energía, viendo que no hay más preguntas, porque ya estamos hablando de guapura, es decir, ya no hay más preguntas con respecto a la potencia. Entonces, compañeros, cuando el tipo del gimnasio, volvemos al tipo del gimnasio, él está allí haciendo las repeticiones. Se comienza a colocar rojo, comienza a aumentar su temperatura corporal, hace los movimientos, es decir, ya su potencia se está transformando en energía, está disipando una energía, está aprovechándola para hacer las repeticiones, está disipándola en forma de sudor, de calor. Entonces, esa energía se va a disipar más en cuanto más tiempo él haga las repeticiones o entre más repeticiones salga. Entonces, la energía está relacionada primero con la potencia de la persona y con el tiempo que esa potencia se esté ejerciendo para hacer un trabajo. Entonces, aquí vemos la definición matemática de la potencia, de la energía y su relación con la potencia. La energía es igual a la potencia por el tiempo. ¿Listo? La potencia para nosotros en electricidad está expresada en vatios o en kilovatios, dependiendo de si tenemos
poquita o mucha energía. ¿Listo? Y el tiempo para nosotros se expresa en horas. Por lo tanto, la unidad de medición de la energía para nosotros es el vatio hora o el kilovatio hora. Vatio hora o kilovatio hora. ¿Listo? Para cantidades de energía más pequeñas, por ejemplo, en el ámbito de la química o de la física, utilizan la unidad de tiempo en segundos. Entonces utilizan el vatio por segundo. El vatio por segundo es lo que nosotros llamamos el joule o el julio. El joule o el julio es una unidad mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. ¿Listo? Entonces, como nosotros manejamos energías o tamaños de energía, cantidades de energía más grandes, utilizamos el vatio hora. Hay otras medidas de energía. Por ejemplo, como les decía, cuando hablamos de procesos biológicos, utilizamos la caloría. Cuando hablamos de términos químicos o físicos, podemos utilizar el joule o el ergio. Cuando hablamos de aires acondicionados, por ejemplo, se utiliza mucho el BTU. Cuando hablamos de temperatura, de termodinámica. Pero para nosotros, lo mejor es utilizar el vatio hora. Si es muy grande, utilizamos el kilovatio hora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto, este es el contador de energía, un contador antiguo de energía que es de disco. Ahorita son digitales. Ustedes, su factura va a ser muy parecida a esta. Y en la factura les va a aparecer lo siguiente. Cuando les habla de consumo, les va a decir cuál es el consumo del mes. Y el consumo del mes no va a ser otro. Como la energía es acumulada o se mide de forma acumulada en su contador, el consumo de energía de ustedes va a ser el consumo actual de energía menos el consumo del mes anterior. Cuando ustedes el consumo actual les cuentan el consumo del mes anterior, les queda ese mes que ustedes les están contabilizando, les están facturando. Esa es la energía que ustedes consumieron. Y fíjense que en este caso, la energía está aquí en kilovatios hora. Esta persona, que esta es una factura de empresas públicas de Medellín de más o menos el año, es una factura viejísima, viejísima. Esta factura entonces tiene, venga a ver si está la fecha, yo no veo la fecha aquí. Se me perdió la fecha. Bueno, entonces, en este caso, la factura está aquí liquidada en kilovatios hora y tiene dos contadores. ¿Por qué tiene dos contadores? Porque seguramente esta persona tiene o dos casas o tiene, por ejemplo, una casa y un negocio, un local, ¿cierto? Entonces tiene dos contadores distintos. En el primer contador, él le dice que consumió 130 kilovatios hora en ese mes. Y en el segundo, 63. Y le dice que el costo por kilovatio hora es 301.66 pesos. Ustedes pueden verificar, les recomiendo que verifiquen la factura de sus casas, ¿cierto? E identifiquen cuál es el consumo del mes en este momento, el consumo del último mes, y que identifiquen también cuál es el valor del kilovatio hora, es decir, a cómo le están cobrando la electricidad. El valor del costo de la electricidad depende de su estrato socioeconómico. El estrato depende, entre otras cosas, de la ubicación de su casa, ¿cierto? Entonces, dependiendo del estrato, los estratos más altos tienen unos cobros mayores. Los estratos más bajos tienen unos cobros menores. Porque en Colombia existe algo que se llama el subsidio cruzado. Quiere decir que los que tienen más plata, los estratos más altos, pagan más para que los que tienen menos plata, los estratos más bajos, paguen menos. Entonces, unos subsidian a los otros. Es un subsidio llamado subsidio cruzado. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta persona es de estrato 3. Está ahí en la mitad, ¿no? Estrato 3. Y esta persona, en ese momento, que es más o menos, yo diría que hace unos 5 o 6 años tal vez, el costo era 301.66 pesos por kilovatio hora para esta persona de estrato 3. Ahorita para una persona de estrato 3 seguramente estará en unos, yo prepondría por ahí unos 550 pesos tal vez, ¿cierto? Cada uno de ustedes me confirmará en sus facturas de energía, ¿cierto? El costo por kilovatio hora puede variar más o menos entre unos 450 y unos 650 pesos, dependiendo del estrato. ¿Listo? Y aquí, para calcular el valor, lo que hacen es multiplicar el consumo, 130 kilovatios hora, por el costo. Y les da el valor, en este caso es 39.215 pesos. ¿Listo? Aquí podemos ver, por ejemplo, los componentes del costo. Aquí tenemos, por ejemplo, que de esos 301.66 pesos, 118 corresponden a la compra de la energía, 23 pesos a la transporte, la distribución 100 pesos, comercialización 30 pesos.
costos asociados 24 y restricciones 3 pesos. Entonces, aquí lo que hacen es, le van a usted a indicar cada uno de los costos asociados a la factura de energía. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace su energía antes de llegar a la casa. ¿Listo? Adicionalmente, también le indica aquí unos indicadores, le pone unos indicadores de calidad. Entonces, si a usted, por ejemplo, se le fue mucho la energía, muchas veces, o se le fue por mucho tiempo la energía, entonces usted le calculan eso con esto que se llama DES y FES. DES y FES. Entre más DES y FES haya, ¿cierto? Quiere decir que usted, la energía suya es de menos calidad. Por ejemplo, aquí dice FES máximo 6 veces. Quiere decir que en ese mes se fue máximo 6 veces la luz, 6 veces. Y el DES dice que aquí DES máximo 2.4 horas. Quiere decir que máximo 2 horas y media se fue la luz. Entonces, el FES hace referencia a cuántas veces se fue la luz. Y el DES hace referencia a qué tan larga fue la suspensión más larga. ¿Qué tan larga fue la suspensión más larga? Si esto es muy largo, o sea, si a usted se le fue la luz muchas veces, entonces le hacen un ajuste a su factura. En el caso aquí de este señor, por estas veces que se le fue la luz, no, pero es que se le fue 0. Si se le hubiera ido aquí más veces la luz, porque este es el máximo, si se le hubiera ido más veces la luz, entonces lo que hacen es ajustarle aquí, descontarle la factura. Entonces, si a usted se le va muchas veces la luz, deberían darle a usted una plata adicional, descontarle una plata. ¿Listo? Compañeros, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten guapos, como dice el compañero? Guapos con W. Bien, bien, profe. Un profe, una pregunta. ¿La clase hoy hasta qué hora es? ¿Hasta las 6? Hoy vamos hasta las 7:30 de la noche, compañero, para recuperar. Se quedaron muy callados. ¿Están sorprendidos? ¿Mucho? ¿Mejor hasta las 8 de la noche? No, ¿qué tal? No, estamos agotados ya. Ha sido la clase más larga que hemos tenido en el Sí, tienes razón. Esta clase es terrible. Estamos haciendo una clase de casi 5 horas. Es espantosa. Ya estamos por acabar, no se preocupen, nos falta un poquitico. Pero recuerden que es porque no tuvimos 2 clases. Y al principio de la clase de hoy quedamos en que íbamos a adelantar lo que más pudiéramos para no atrasarnos tanto. Entonces, les pido allí mucha paciencia. Lo han hecho muy bien. No se preocupen, estamos ya por acabar. Estamos ya por acabar. Pero el compromiso de esta clase es que ustedes se pongan al día. Es decir, que ustedes, yo no les voy a dejar más talleres. O sea, no les voy a dejar un taller hoy adicional. ¿Con el objetivo de qué? De que ustedes todo lo que me deben me lo entreguen. Las actividades de reflexión inicial y contextualización y el taller 1 me lo entreguen bien cumplidito, completico. Y no les pongo más. Ya la otra clase vemos resistencias electrónicas, vemos sumas de resistencias en paralelo y en serie, en mixto, y allí ya ponemos otro taller. ¿Listo? Pero hoy el compromiso es que ustedes me lo dejen completo. Ese es el compromiso del día de hoy. Y por eso la hicimos tan larga. Entonces, 8 de la noche por ahí se asustaron, ya tenía algunos compañeros que estaban llorando, no, es que yo tengo cita odontológica, no, me voy a morir. Entonces, para que no se me traumaticen, porque ahí los veo ya muy traumatizados y algunos compañeros que estaban guapos ya no los veo tan guapos. Entonces, vamos a dejarlo así, ¿listo? ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo. Listo, compañeros. Bien. Recuerden que estas clases no pueden ser tan largas, son antipedagógicas, pero lo que pasa es que 2 suspensiones de clase, 2 reprogramaciones de clase es demasiado para nosotros. Es muchísimo. Entonces nos tocó así como por fuerza mayor. Por aquí me preguntan que si vamos a ver planos eléctricos. Compañeros, yo creo que sí, vamos a ver si alcanzamos, pero el último tema de esta clase de electricidad 1 es interpretación de planos. Ojalá alcancemos. Ahí vamos, porque hoy, por ejemplo, hicimos lo correspondiente a 2 clases atrasadas, pero perdimos la de hoy, que era sobre resistencias. Entonces tenemos una clase atrasada. Vamos a ver cómo nos va. Pero esto que hicimos de hacer una clase así de larga, eso es tenaz, esto es terrible. Entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. Listo, bien. Para cerrar, compañeros, vamos a hacer entonces unos ejercicios para poder entender esto un poco más. Les pido un momentico que me están llamando acá.
Bien, compañeros. Dice los temas prohibidos. Ah, los temas prohibidos. Los corridos prohibidos. Bien, compañero. Entonces vamos a... Ya me olvidó qué vamos a hacer. Sí, hay muchas cosas. Ya. Bien, aquí es. Vamos a realizar este ejercicio que está acá. Este ejercicio, otro, y ya acabamos la clase para que no se me traumaticen. Para que no vayan a tener allí, vamos, unas deserciones allí masivas por el tema de electricidad. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vamos a hacerlo cada uno aparte en sus apuntes y vamos a copiar la respuesta allí en el chat. Calcule la energía que se consume cuando se tiene encendida una bombilla de 100 vatios durante 10 horas. Energía consumida por una bombilla de 100 vatios durante 10 horas. Compañeros, hagámoslos. En 10 segundos para ese ejercicio. Muy rápido. Pero ese ejercicio se parece mucho al al del sexto punto, al último del sexto punto, el que no entendimos pues, la mayoría, creo yo, ¿no? Profe, si quiere, yo ya lo hice, yo lo entendí, lo acabo de hacer ahorita. ¿Lo explico? Sí, claro, compañero, buenísimo. Sí, de hecho se debe parecer porque esta es como recuerden que esta es la sesión magistral, la sesión sincrónica de este taller, del taller que están haciendo. Entonces seguramente algunas cosas las van a encontrar eh, allí repetidas, ¿cierto? O más bien, Yo digamos, lo hice. referenciadas. Bien, compañero. Entonces, ¿quién nos dijo que nos iba a explicar? ¿Brian? Creo que es el que tiene el Sí, perfil señor. ahorita. Listo, Brian, cuéntenos, ¿cómo le fue? Pues, excelente. Profesor, Listo, ¿cómo le fue? pues, como todo tiene su fórmula, y aquí la que, profesor, ¿puedes poner el trabajo, por favor? Sí, El pregunta. Bueno, aquí ya vemos que dicen que calculemos la energía. Sume cuando se tiene encendida una bombilla de 100 vatios y vatios durante 10 horas. Para hallar una energía consumida utilizamos la fórmula, sí, esa misma la que escribió el compañero. Utilizamos la fórmula que es E igual a P por T, que sería potencia por tiempo. sí, señor. Ah, Está bien. pero aquí no nos dice la potencia, ¿no? Entonces tenemos que sacar también la potencia, ¿no, profesor? Sí, sí nos dice la potencia. ¿Sí nos dice la potencia? Sí, sí, la potencia de la bombilla es 100 vatios. Sí, sí, por eso, bueno. Entonces multiplicamos 100 por 10, que sería... que sería 1000, Sí. y ponemos el equivalente que sería WH, que es el símbolo que se... No sé cómo decirlo, profesor, el símbolo que El simboliza símbolo de la unidad. eh, Símbolo de la de la unidad. unidad. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces son 1000 vatios hora. Sí, 1000 señor. vatios hora. Que si lo expresamos de forma connotación científica, entonces sería 1 kilovatio hora. ¿Listo? 1 kilovatio hora. Ahí Luis Alfonso me colocó 1 kilovatio slash H. No es necesario el slash, Luis Alfonso, sino realmente la unidad es kWh. Entonces es 1 kilovatio hora. O en este caso también, como lo hizo el compañero Brian, que ese ejercicio le quedó guapo, le quedó súper guapo, es 1000 vatios hora, que es lo mismo a 1 kilovatio hora. Compañeros, muchas gracias, excelente. Vamos entonces a hacer un último ejercicio para ya irnos a descansar, a terminar el taller y a descansar. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente que está acá. Es muy sencillo, muy rápido. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la energía que consumen 5 luminarias de 10 vatios cada una conectadas durante 2 horas? Ojo, son 5 luminarias de 10 vatios cada una conectadas durante 2 horas. ¿Cuál es la energía que consume? Hagámoslo allí. 20 segundos para ese ejercicio, compañeros.
Bien, aquí ya tenemos varias respuestas. Aquí está 100 vatios hora, 100 vatios hora. Dice, recuerden que la W es mayúscula. Ahí es un poco difícil escribir la unidad porque si es WH, la W es mayúscula y la H minúscula. ¿Listo? Entonces queda vatios hora. Si es kWh, que es kilovatios hora, la K es minúscula, la W mayúscula y la otra H minúscula. Así como lo escribió Johan. Correcto, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Esa es la forma correcta de escribirlo. ¿Por qué razón? Porque el W viene de un nombre personal, que es del apellido de James Watt. En cambio, hora, pues hora es una unidad normalita de tiempo que no viene, digamos, de un nombre. Y kilo tampoco. Por eso también es kilo es minúscula. Porque la K mayúscula significa Kelvin, y Kelvin es una medida de temperatura. Entonces podemos ahí hacer un sancocho. El WTF, el WTF. Listo, compañeros. Entonces ya algunos hicieron allí el ejercicio. Algunos les dio 100, el compañero le dio 0.5 kilovatios hora. Vamos a ver cómo es el ejercicio. Se puede hacer desde dos procedimientos. El primer procedimiento es el siguiente. Energía es igual a potencia por tiempo, que es lo que nos dice el compañero. Vista T es minúscula, qué horrible. ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer es calcular la energía que consume una bombilla, solo una. ¿Listo? Entonces sería 10 vatios por 2 horas. Esta sería la energía de un bombillo. Una bombilla durante 2 horas consume 20 vatios hora. ¿Listo? Y ahora la multiplico por las 5 bombillas, por 5, me daría 100 vatios hora. 100 vatios hora. ¿Listo? Eso es lo que consume y fue lo que la mayoría de los compañeros colocaron ahí. Está muy bien. Que equivale también, si lo quisiera expresar en kilovatios hora, sería 0.1 kilovatio hora. Es igual. ¿Listo? Esa es una forma, que es averiguando la energía de una bombilla con la ley de Watt y luego multiplicando por las 5 bombillas. Ahora, lo que puedo hacer también es averiguar la potencia total al principio. Entonces sería la potencia total, este ya es otro procedimiento. La potencia total es igual a 5 bombillas por 10 vatios cada bombilla. Eso nos da 50 vatios. Esta es la potencia total del arreglo, es decir, de todas las bombillas, al mismo tiempo. Y como están durante 2 horas conectadas, la energía sería 50 vatios, la potencia total, por el tiempo. Entonces sería 50 vatios por 2 horas, eso me da 100 vatios. Y la respuesta es la misma, entonces tengo dos formas de hacerlo. De la misma, da la misma respuesta. Lo importante acá identificar es que yo puedo sumar las potencias y puedo sumar las energías. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dudas de que el recibo de energía en mi casa está llegando muy caro, yo podría hacer lo que se llama una auditoría energética o una suma de energías en mi casa, de forma manual. Entonces, lo que hago es hacer un inventario de los equipos que tengo en mi casa, ¿cierto? Entonces, decir, tengo un televisor, tengo una lavadora, tengo una nevera, tengo no sé qué, y mirar cada cuál es el ciclo de funcionamiento de esas cosas. Es decir, por ejemplo, el televisor yo lo prendo 2 horas diarias y es de 500 vatios. Entonces, él diariamente consume 500 por 2, consume 1000 vatios. 1000 vatios hora diarios. Pero como es durante un mes completo que me están cobrando, pues tengo que multiplicar eso por 30. Esa es la energía al mes que consume. Y hago eso por cada uno de los equipos. Y yo puedo sumar todas esas energías, porque las potencias y la energía se pueden sumar. Potencias las sumo con potencias, energías con energías, ¿no? Como hicimos acá. Y obtengo entonces allí una energía total aproximada que yo hago mentalmente y la comparo con mi recibo de energía y debe ser parecido. Si no, es porque, ojo, a veces la empresa de energía cobra mal. A veces nos cobra mal la energía, ya sea por desajustes en el medidor, o ya sea porque hay, por ejemplo, han habido casos, en algún tiempo trabajé en esas cuestiones de interventoría, y había casos donde la persona de al lado se le colgaba a usted al contador. Entonces usted estaba pagando su energía y la del lado. Entonces todo eso puede pasar. Si tiene dudas, usted puede hacer estas herramientas teóricas, esa es la aplicación práctica. Y es que usted puede hacer una suma, un inventario de sus consumos de energía. Compañeros, ¿cómo se sienten hasta ahí? Súper emocionado. Pues por mi parte estoy súper emocionado porque he aprendido muchas cosas y como he visto como esa visión de cómo aplicar es lo que he visto hoy en la vida real. Súper. Me encantó esta clase. Muchas gracias, compañero. Excelente allí. También ayuda como a subir ahí el ánimo, ¿no? Sobre todo en unas clases así tan extensas. Bien, compañeros. Preguntas finales
impresiones finales, así como la que indicó el compañero, malas, buenas, comentarios positivos, negativos, constructivos, destructivos. Pues profesor, que además de que está bien guapo, sabe explicar muy bien y así se aguanta estar en la clase. Excelente, compañeros. Muchas gracias. Ustedes también están muy guapos. Y trabajan muy guapo, más bien. Solucionan Sí, la esas verdad, profe. de forma muy guapa. La verdad, profe, usted explica muy bien y pues súper, súper, me encantó mucho su clase, en serio. Es como la clase donde yo veo matemáticas y me encanta más, entonces es electricidad, la verdad, me encantó muchísimo. Excelente, compañero. Muchas gracias. La idea es que sigamos en esta dinámica, pero esta dinámica depende mucho de ustedes. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes hacían los ejercicios, los colocaban ahí las respuestas, hacían las preguntas, iban haciendo como una interacción y eso es lo que hace que la clase sea interesante, porque si yo hablo aquí carreta, pues yo tengo años y años de carreta, me la he pasado estudiando para echar carreta. Entonces, si ustedes no participan, pues eso se vuelve cansón, pues se vuelve un monólogo, yo hablando frente al computador, ya tengo los dos cuadrados, me duele la espalda y aquí uno se aburre. Es como cuando uno va a un bar y se sienta al lado de unos amigos y los amigos no hablan de nada. Pues uno queda aburrido. Y uno, no, ya no salgo más con estos manes. Entonces a mí me pasa lo mismo y a ustedes también. La idea es que sea muy dinámica. Si seguimos en esta dinámica, la clase va a ser muy interesante y podemos seguir avanzando muy rápido. ¿Listo? Bien, compañeros. Recuerden, como hoy estuvo tan dura porque tuvimos que recuperar tiempo, tuvimos que recuperar clase, entonces recuerden que no vamos a dejar tarea, sino que lo que vamos a hacer es cambiarla por ponernos al día en lo que ya tenemos. ¿Listo? Entonces ustedes se adelantan, se comprometen a subirme todo lo que está allí para que yo lo pueda calificar y que cuando califique yo esté muy feliz, que yo me ponga muy contento, ¿cierto? Que me dibuje una sonrisa que me dure hasta el lunes, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen eso allí, ya cumplen con su parte, ¿listo? Y en la próxima clase, que es dentro de 8 días, en este mismo link, recuerden que yo no les envío el link de cada día, sino que el link es el mismo. Ustedes ya saben que se tienen que conectar los martes a la 1:30. Ustedes se conectan acá y dentro de 8 días empezamos el siguiente tema y ya colocamos otro taller, avanzamos con el taller 2, ¿listo? Pero ya debe estar listo, todo lo que ya hicimos ya debe estar completamente listo, y asimilado y trabajado. ¿De acuerdo estamos, compañeros? Sí, señor. Listo, Profe, profe. para lo de la lista. Compañeros, muchas gracias entonces. No me queda más sino agradecerles por su participación, por su dinámica, excelente dinámica de la clase, también por aguantarse esta clase que es tan larga, pero tan ladrilluda, pero que nos ayuda, digamos, como a ponernos al día. ¿Listo? Los espero entonces dentro de 8 días. Les agradezco mucho por su asistencia y se pueden desconectar quedándose aquellos que quieren contarme algo, que tienen algún asunto que arreglar conmigo o que no contestaron lista para arreglarles la asistencia. ¿Listo? Compañeros, muchas gracias. Que sigan así de guapos, les dice el compañero Brian.